Yo creo que el público cuando empieza a por eso. Eso puede hacer, pero yo sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Comencemos, por favor. Cuando nosotros queremos seleccionar a un humorista, a un una persona que hace stand-up comedy, ¿qué tenemos en cuenta? ¿Qué debemos de tener en cuenta con este personaje? Cualidades y las referencias que lleguen a ¿Cómo colocamos en Computrabajo o cómo colocamos en empleo.com que estamos buscando a esa persona? ¿Cuáles serían entonces como esas características que debemos encontrar en este humorista? ¿No? Hablemos, acuérdense por favor, hablemos de las habilidades que debe tener esta persona. Hablemos del conocimiento y hablemos, que digo yo, de la experiencia. ¿Qué tipo de habilidades debe tener este personaje? Eso sería una habilidad. ¿Verdad que sí? Estamos hablando de que debe tener una capacidad oral. Y eso en últimas está relacionado con las aptitudes, ¿no? Acuérdense de lo que hablábamos ayer. Las aptitudes son pues, o sea, que tenga una muy buena oratoria, ¿no? Entonces, en esta capacidad oral,
esa persona tiene que tener un lenguaje fluido, tiene que hacerse entender, tiene que tener, digamos, como esa característica particular. Pero para combinar esa capacidad oral, vamos a hablar de algo que se llama la personalidad. La personalidad. ¿Sí? Entonces, ahí en la personalidad, sigan muchachos. Cuando hablamos de ese tema de personalidad, imagínense ustedes una persona que yo tengo que colocar al frente de un auditorio, entonces esa persona tiene que tener ciertas características de personalidad. ¿Cuáles serían? ¿Qué debe tener una persona para poder llegarle al público? Digamos, seguridad. Tiene que tener que sea segura, que sea extrovertida, ¿no? Porque una persona introvertida seguramente no se va a parar frente a un auditorio. Entonces, la personalidad, para este personaje que necesitamos en la empresa, es muy importante. Entonces, aquí estamos viendo que esto es supremamente importante, la personalidad, ¿sí? Características de personalidad. Y es lo que uno frecuentemente utiliza en los procesos de selección cuando aplica las pruebas de personalidad. Ya las conoceremos en algún momento en este módulo. Pero entonces aquí vamos a tratar de colocar como estas características de que sea extrovertido, que tenga seguridad, dicen por ahí. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Qué conocimiento, si es que debe tener conocimiento, qué conocimiento debe tener el personaje? Digamos que eso es como tener como cultura general. Cultura general. ¿Qué nivel de estudio necesitamos que tenga esta persona? No creo que se necesite. O sea, hay unos que sí son estudiados, pero hay unos que no. O sea, como que ya les fluye hacer eso. No creo que sea como un requerimiento. Para un estado joven. Están dentro de eso, un tercero. ¿Necesitamos que tenga bachillerato o no? Sí, pues sí, claro. Ok. Aunque hay cuenteros que son bastante ordinarios, ¿no? Hay cuenteros que son bastante chabacanes, que hablan de una manera muy ordinaria, ¿no? Son cuenteros que realmente tienen como esa posibilidad, esa comunicación oral, perdón, esa capacidad oral, pero que tengan una capacidad oral no quiere decir que sean personas bien habladas, ¿no? De hecho, de pronto utilizan seguramente palabras un poco vulgares o es para poder llegarle al público, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando hablamos de conocimiento para esta persona, pues es muy importante la cultura general y lo que ustedes decían por ahí, que hay que tener conocimiento de lo que sucede, los acontecimientos, ¿sí? Los acontecimientos que están sucediendo en Colombia o en el mundo, ¿sí? Colombia es un país bien particular porque pues a cada cosa le saca su chiste, ¿sí? Tenemos nosotros a la vicepresidenta Francia y tenemos una gran cantidad de historietas que le sacan a ella por el tema de los transportes. Entonces, realmente eso hace parte de que esta persona debe estar totalmente actualizada con respecto a esos acontecimientos. Entonces, tiene que tener actualización. ¿Sí? ¿Qué otra cosa deberíamos ver en cada una de estas, digámoslo así, como aspectos importantes?
conocimiento, experiencia, habilidades, personalidad y capacidad oral. ¿Qué otra cosa le deberíamos meter en ese personaje que necesitamos contratar? En habilidades yo creo que saber cambiar de tema. Esa no sería como esa capacidad oral. ¿Cómo Pues sería? ¿Cómo sería? Pues es que cualquiera no, como que no sabe cambiar de tema, sino que se están hablando de una cosa y siempre se quedan ahí. ¿Cómo lo llamaríamos en habilidades? Que pronto él tiene que ver con eso. Si tú tienes razón con respecto a esa comunicación, Entraría, pues, que vuelve que entraría como cultura general, como para poder cambiar de tema. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde lo colocamos? entraría como conocimiento. El conocimiento. Pues la habilidad es importante, ¿sí? Que la persona sea supremamente estratégica, que tenga, digamos, que tenga la capacidad de cambiar de un tema a otro, ¿no? De mezclar, de manejar la información. Entonces, yo puedo tener el conocimiento, pero me falta un poco de esa habilidad, me falta esa estrategia para poder sacarle chiste al asunto, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver con esa estrategia que tiene la persona para poder entonces cambiar de un tema para otro. ¿De qué manera lo está haciendo? ¿De qué manera, digamos, ustedes han escuchado estos personajes en donde van por toda una historia? Por ejemplo, Andrés López, creo que se llama, el de la pelota de letras, cómo tiene pues toda esa capacidad para poder organizar y expresar absolutamente todo, ¿sí? Tiene el conocimiento, ¿sí? Tiene la cultura general, porque es hablar de las diferentes edades de la vida de uno y todo lo que pasa, y se manejan muchos espacios geográficos, de hecho, en la ventana, él habla de las regiones que tiene Colombia, entonces tiene el conocimiento, pero también tiene esa estrategia, que es una habilidad, y que tiene esa capacidad oral, y que también tiene pues esa seguridad, como tiene esa estabilidad para poder entonces tener, bueno, toda esa fluidez verbal, seguridad, y no tener, digamos, ese tipo de timidez, porque si una persona es bastante introvertida, seguramente no lo va a lograr, ¿sí? ¿Y en dónde dejamos la experiencia? Por referencias. La experiencia, pues, tiene que ver muchísimo con cuánto es el tiempo que esta persona lleva haciendo stand-up comedy, ¿no? La experiencia, ¿sí? Lleva un año, lleva 6 meses, lleva una semana, ¿sí? ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Ven? Entonces, esto que estamos hablando ahorita es precisamente para poder entrar en esa tarea de poder hacer un proceso de selección, ¿sí? De atraer a una persona o a un grupo de personas para que me muestren sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas y todo esto que hemos estado mencionando, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, ¿alguien quiere pararse acá y echarnos un chiste? ¿No lo harían? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nada de responsabilidad. Ok, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, la persona debe tener toda esa buena posibilidad de hacer reír a la gente. Y tiene que tener algo muy importante que inclusive estaría acá en personalidad, que sería
altos niveles de tolerancia a la frustración, ¿no? Porque de pronto no le va bien, ¿sí? El hecho de que yo tenga una experiencia larga no quiere decir de que siempre me está yendo bien, ¿sí? De hecho, yo puedo ser un conferencista de mucho tiempo atrás, pero no quiere decir de que yo no tenga nervios, que no tenga ansiedad. Entonces, ese tema del nivel de tolerancia a la frustración, ¿sí? Saber manejar la frustración hace parte como de esa personalidad que debe tener este individuo. Entonces no necesitamos educación, es decir, no necesitamos que el cuentero, que el humorista tenga un doctorado, ¿no? Lo puede hacer una persona que tenga bachillerato, ¿sí? ¿Se necesita que sea casado o no? No. Eso no tiene ningún tipo de importancia allí. ¿Se necesita que tenga hijos o no? Tampoco, ¿sí? Fíjense que todos esos aspectos se tienen en cuenta para poder hacer procesos de selección, ¿sí? Hay empresas en donde sí requieren que la persona tenga hijos. ¿Por qué creen ustedes? Ok. Bueno, pero no necesariamente yo tengo que tener hijos para saber si me agrada trabajar con niños. Me gusta trabajar con niños, pero soy soltero, no tengo hijos, pero soy un recreacionista, ¿no? Entonces, pues, realmente, para también ser recreacionista, yo tengo que tener como esa habilidad para poderle llegar a los pequeños, ¿sí? Para poder de pronto tirarme al piso y jugar con ellos, para hacerlos reír. O sea, si yo soy un tope, si yo soy una persona malacarosa, seguramente los niños no van a querer estar al lado mío, ¿sí? Pero el hecho de que yo tenga ese agrado por los niños para poder hacerlos reír y pasar con ellos o hacernos pasar a ellos un rato agradable, no quiere decir que tenga que tener yo hijos, ¿sí? Entonces los hijos se utilizan mucho o se tienen en cuenta cuando nosotros tratamos de mirar el nivel de responsabilidad que debe tener una persona, ¿sí? Dice, pues esto es algo que algunos teóricos lo plantean, de que la persona que tiene cierto tipo que ya tiene conformada una familia, que tiene hijos, pues sabe lo que es responder ante una familia. Sabe que tenemos que encontrar el alimento para llevarlo a los hijos, que tenemos que preocuparnos para que ellos tengan un techo, para que tengan un estudio, para que tengan salud, ¿sí? Una persona que no tiene hijos puede descuidarse en su presentación personal y no le interesa. Entonces esa persona seguramente en un contexto laboral no le importaría dejar puestos votados. ¿Ven? Entonces, ese tipo de características, cuando uno empieza a mirar los perfiles de trabajo, se tienen que manejar más o menos como desglosando cada una de estas áreas. Por ejemplo, acá, si miramos esta imagen, yo amplío acá. Entonces, miren, yo necesito que el trabajador que yo seleccione tenga competitividad, ¿sí? ¿Cómo medimos nosotros la competitividad? ¿Cómo medimos? Bueno, definamos qué es competitividad. Díganme ustedes, para ustedes, qué es competitividad. O sea, cómo reacciona la persona como en cierto momento de la vacante que se está aplicando. Digamos, si se está aplicando, por ejemplo, a conductor, pues
como que se mide cómo él reaccionaría frente a ¿cómo se dice? Una situación conflictiva, a una situación, un problema. Competitividad, ¿qué otro concepto tiene usted? Yo creo que competitividad es mirar también como las habilidades que tiene cada uno desde todo, digamos, lo que dice mi compañero. O sea, llegar como a un punto de una vacante, pero pues todos tenemos habilidades diferentes. Entonces es como poner, no a competir entre ellos, sino sí a mirar como quién es el más alto para esa vacante. Quién tiene como más habilidades. Sí, por ese lado es muy cierto. O sea, cuando nosotros vemos que ustedes son un grupo de candidatos para un cargo, entonces yo tengo que medir el nivel de competitividad que tienen. ¿Sí? Entonces yo les dejo unas tareas y cada uno de ustedes lo va a manejar de una manera diferente. ¿Sí? Cada uno va a tener sus propias ideas, sus estrategias, sus formas de hacerlo. ¿Sí? Es decir, van a demostrar qué tan competitivos son. Si ustedes en el camino, o el candidato en el camino, en la tarea que se le deja, se bloquea, ¿sí? Y no encuentra salidas, entonces ahí me está demostrando que esta persona no es competitiva, ¿sí? Entonces no tiene unos altos niveles de tolerancia a la frustración, no tiene unas habilidades estratégicas para poder entonces afrontar problemáticas. Entonces ahí ya nosotros podemos tener claro que esta persona puede tener un gran conocimiento, pero no es competitiva, ¿sí? No es competitiva porque seguramente puede tener una baja seguridad, es decir, que su autoconcepto puede ser algo negativo. ¿Ven? Entonces necesitamos en la organización, como lo muestra la imagen, ese tipo de competitividad. Es decir, que yo necesito que ustedes como equipo de trabajo al interior de la organización sean competitivos. ¿Ven? Pero como estamos hablando de las diferencias individuales, entonces resulta que hay algunos que no les gusta trabajar en equipo. Entonces, cuando no les gusta trabajar en equipo, eso hace que mi grupo, mi equipo, no sea competitivo. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando existen todos esos procesos en donde nos comparamos con un grupo, con un equipo y con el otro, pues un equipo va a salir adelante más que otro, pues porque es competitivo, porque se sabe integrar, porque hacen sinergia, porque se apoyan, porque se escuchan, porque tienen unas habilidades extremadamente integrales para trabajar en equipo. Entonces, ese tema de la competitividad es muy importante. Y eso es lo que se requiere en ciertos casos. ¿No? Ahora, el segundo aspecto que allí se menciona es el tema del liderazgo. Bueno, hay un dicho que es muy conocido, o un refrán, que dice que hay mucho cacique y poco limpio, ¿no? Quiere decir eso, de que todo el mundo quiere mandar, ¿sí? Todo el mundo quiere dirigir, todo el mundo quiere orientar, todo el mundo quiere que le hagan caso. Y si todos nosotros tenemos esa misma línea, entonces ¿quién va a hacer las cosas? ¿Sí? Sabemos que somos competitivos, pero entonces ¿quién va a estar a la cabeza de nosotros orientándonos? ¿Quién va a estar al lado de nosotros diciéndonos cuál es el camino que debemos seguir? Entonces, necesitamos a una persona que sea un buen líder. ¿Sí? Y cuando hablamos nosotros de liderazgo, es muy importante mencionarlo, cuando hablamos nosotros de liderazgo, uno tiene que pensar de la siguiente manera. Cuando hablamos nosotros de liderazgo, aquí hay dos aspectos importantes. ¿Sí? Aquí estamos hablando que hay una preocupación por las personas, estamos hablando de liderazgo, ¿no?
estamos hablando de preocupación por la productividad. Entonces, aquí estamos hablando de esto. Preocupación por las personas y preocupación por la productividad. Y eso es lo que hacen las empresas. Yo necesito que mi gente se sienta motivada en la empresa, pero yo no puedo solamente que la gente se sienta motivada en el trabajo. Necesito que también me dé resultados. Entonces, aquí hay hablemos de que aquí hay un nivel 10, de acá hay un nivel 1, aquí hay un nivel 1, y de igual manera acá, de acá igual hay un nivel 10. ¿Sí? Entonces, este estilo de liderazgo 1.1, ¿cómo sería? Tengan en cuenta preocupación por las personas y preocupación por la productividad. ¿No? No, ni siquiera 50 y 50. Por eso está en este vértice 1.1. Este estilo de liderazgo es totalmente empobrecido. Este estilo de liderazgo no es bueno, porque ni se preocupa por el personal, ni se preocupa por la productividad. ¿Ve? Entonces, este estilo de liderazgo, cuando nosotros hablamos del proceso de selección, necesitamos una persona que tenga características de liderazgo. Entonces, esto lo explicamos para poder entender cómo es que yo quiero que ese líder ocupe, o este candidato ocupe ese cargo porque es un buen líder. ¿Sí? Pero si encontramos que esta persona, si yo lo reúno a ustedes y les digo, bueno, hay una actividad y ustedes tienen que desarrollarla de la siguiente manera. ¿Ven? Entonces, yo miro, observo cómo ustedes lo manejan, cómo ustedes hablan entre sí, quién lleva la batuta, quién pone tropiezos, quién hace las cosas de una manera más fluida. Ahí yo estoy observando ustedes qué tipo de liderazgo tienen. O son personas que simplemente van ahí como en el montón. ¿Sí? Entonces, por eso, uno tiene que entender que cuando estamos hablando de un proceso de selección para cierto cargo, pues si necesitamos liderazgo, tenemos entonces que tener claro que si es empobrecido, ese estilo de liderazgo que tenemos acá no nos sirve. ¿Sí? Este estilo de liderazgo 10.1, ¿cómo lo llamaríamos? Acuérdense, preocupación por la persona, por las personas y preocupación por la productividad. Entonces, aquí estamos hablando que hay un estilo de liderazgo 10.1. 10 quiere decir esto y 1 quiere decir baja productividad. ¿Cómo lo llamaríamos? Si esto es empobrecido, ¿cómo le llamaríamos a él? Pero ¿cómo lo llamaríamos? Es ineficiente porque desde que necesita preocuparse por el personal, sí tiene eficiencia en la cultura. bueno, sí va por ahí, pero tendrías que completar un poco más de eso. ¿Cómo lo podríamos reconocer? Ese estilo de liderazgo 10.1. Imagínense ustedes un líder en donde se preocupa mucho por la gente, ¿no? O sea, queremos siempre estar en un buen ambiente, queremos estar siempre muy motivados. Yo quiero que ustedes se sientan felices, quiero que ustedes se sientan conformes acá en el trabajo, pero el trabajo no les he dicho nada, ¿no? No les he dicho, venga, hay que hacer esto, tenemos que cumplir esa meta. No, yo no quiero que ustedes se enojen conmigo. Yo no quiero que ustedes me hagan mala cara. Yo no quiero que ustedes hablen mal de mí a mis espaldas, ¿no? Entonces, me preocupo tanto por la gente porque yo necesito que la gente me acepte y me vea como un buen líder. Entonces, este estilo de liderazgo que estamos planteando acá es un estilo de liderazgo que llaman de club social o club campestre. Porque todos estamos re felices, todos nos reunimos y nos integramos, pero para la empresa no existe. Porque ¿dónde quedó la productividad? Entonces hay excelentísimas relaciones interpersonales, pero las metas
empresariales no se cumplen. Hemos perdido mucho dinero porque hemos perdido clientes. Entonces, este estilo campestre es el de club campestre, este estilo de liderazgo del club campestre. No nos sirve. Este estilo empobrecido tampoco nos sirve. Si este es el estilo de liderazgo campestre, si aquí estamos hablando de que hay una alta preocupación por la productividad y hay una muy baja preocupación por las personas, ¿cómo sería ese estilo de liderazgo? Guíense ustedes por estos ejemplos. ¿Sí? 10.1 es una alta preocupación por la gente. 1.1 es totalmente empobrecido, ni la gente ni la productividad. ¿Cuál sería el caso? Sí, claro, es eso. Esos son estilos de liderazgo autoritario. Un estilo de liderazgo supremamente castigador. Un estilo de liderazgo que o trabaja o se muere. Es supremamente exigente, supremamente. A mí no me importa si usted tiene dolor de cabeza, no me importa si su hijo está enfermo, si usted tiene la familia enferma, no me interesa. Usted tiene que cumplir lo que yo digo. Usted tiene que necesitar médica. Semana. Que le están haciendo material en el trabajo. Semana, trabajo. ¿Sí? Entonces, acá, este estilo de liderazgo, este estilo de liderazgo es un estilo de liderazgo totalmente autoritario. Entonces, cuando yo estoy en un proceso de selección, yo tengo que medir los diferentes estilos de liderazgo. Tengo que reconocer, identificar, y eso se hace muchísimo en las pruebas de personalidad, se hace muchísimo en los juegos de roles, y se hace muchísimo en una serie de talleres que yo les coloco a los candidatos para que miremos cómo hacen ellos para manejar la situación. Entonces, ahí, estos estilos de liderazgo los estoy reconociendo en cómo actúan los candidatos. Y en el otro extremo de esta rejilla, digámoslo así, estaría, ¿cuál nos queda? ¿Cuál nos queda? Exactamente. ¿Y qué caracteriza este estilo de liderazgo? Perfecto. Es un estilo de liderazgo efectivo. ¿Sí? Es un estilo de liderazgo ideal. Entonces, este es un estilo de liderazgo efectivo. Porque les exijo, pero también los motivo. ¿Sí? Les digo qué es lo que tenemos que hacer, pero se los sé decir. Les digo a la gente, pero les puedo decir cómo lo tenemos que hacer. Entonces vamos a trabajar en equipo. ¿Sí? Y entonces acá yo vuelvo en los procesos de selección, yo los coloco a trabajar en equipo y yo estoy observando qué tipo de habilidades, de destrezas, de estrategias utilizan ustedes para poder captar la atención de las demás personas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se utiliza, digamos, en ese estilo de liderazgo efectivo, que es una alta preocupación por las personas, una alta preocupación por la productividad. Y obviamente, podemos encontrar un estilo de 50 y 50. ¿Sí? Eso es un estilo de liderazgo que ni es supremamente bueno, pero tampoco es malo, ¿no? Eso también existe. Ese estilo de liderazgo 50. Eso es como de aguastillas, algo así por el estilo. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que hacemos nosotros cuando tratamos de determinar
Y eso depende mucho de la organización. Para mí como organización, ¿qué es lo más importante que yo debo tener en mis trabajadores? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Resulta que un guardia pues estaba trabajando y el hombre tuvo una pesadilla y esa pesadilla tuvo de que el jefe de él había pasado por una cuadra y lo habían atacado, lo habían herido, ¿no? Y que seguramente por esas heridas que no había tenido, pues iba a morir. Entonces, eso, el hombre se despertó supremamente afanado y tan pronto al día siguiente llegó a la empresa gerente. Entonces el guarda de seguridad le dijo, no, mire que no se vaya a ir a usted por esa cuadra porque a usted le va a pasar algo malo, ¿sí? No se vaya por allá. Y en ese día, hace un momentico, hacia el mediodía, le pasaron la carta de renuncia. ¿Sí? De hecho, el gerente, si hubiese pasado por ahí, se lo hubiese probado, hasta lo hubiese matado. Pero, ¿cómo les parece? Lo echaron del trabajo ¿por qué creen que pasó eso? No, porque si esos vigilantes tienen que estar despiertos, no puede estar durmiendo. Él estaba durmiendo en horas de trabajo. No, eso se dice. Un vigilante que estaba trabajando. Pero él estaba trabajando. ¿Sí? Piense que sí, claro, y está al principio de este vigilante tuvo una pesadilla cuando estaba trabajando. ¿Sí? Por eso es importante prestar atención. Pero fíjense, claro, pero ¿por qué me echan si no lo salvé la vida? No, pero yo creo que no habrá para que usted pide, no para que duerma. Sí, muchas gracias porque usted me salvó la vida. Pero pues, porque estaba durmiendo. Bien, ¿y por qué le cuento eso? Porque es que hay organizaciones, hay empresas que velan muchísimo por su cultura organizacional, velan muchísimo porque tengan personal que realmente tengan pertenencia con la organización y pertinencia con la organización. ¿Sí? Que se sientan a gusto. ¿Sí? La gente, por ejemplo, cuando la gente que trabaja en Domino's Pizza, por ejemplo, la gente saca con orgullo su carnet de Domino's Pizza. ¿Sí? Eso es tener pertenencia. ¿Sí? Pero esa pertenencia, la empresa la logra tener por la manera como maneja la gente. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de los procesos de selección, yo tengo que cuidar que mi cultura organizacional tiene unas características. Y para yo mantener esas características de mi cultura organizacional, yo no puedo permitir que haya gente infiltrada que no cumpla con esas características. ¿Sí? Si a mí me gusta que mi gente trabaje en equipo, entonces yo tengo que ponerme en la tarea de seleccionar personas que trabajan o que les guste trabajar en equipo. Si por ahí hay alguna persona que se me coló en el proceso de selección y no le gusta trabajar en equipo, ¿no? Entonces esa puede ser una persona que me puede ir dañando el ambiente laboral. Entonces todo eso tiene que estar muy relacionado para poder entonces decir, bueno, aquí todos los que estamos aquí trabajando en la organización tienen un sentido de pertenencia. ¿Sí? Hay gente que le dice que le preguntan a uno, ¿en dónde trabaja usted? Ah, yo trabajo en tal parte. Y lo dicen con orgullo. O no lo dicen con un cierto agrado. ¿Sí?
es la pertenencia que yo tengo, la pertinencia, y es de que todo lo que yo hago es para favorecer todos los procesos internos en la organización. Entonces, necesitamos que tengamos, miren lo que yo les acabo de mencionar tiene que ver con esa imagen y esa marca de cómo nosotros podemos estar vinculando a la gente y la empresa, la organización en cierta manera se vende solita, ¿no? Porque trabajar en Starbucks es ser parte del equipo de trabajo de Starbucks es muy severo. Trabajar en KFC es una multinacional que me da la posibilidad a mí de viajar si yo hago las cosas bien. Entonces, la imagen corporativa, la imagen de la marca, cuando yo quiero trabajar en Google, seguramente ustedes han visto esos videos de YouTube en donde muestran cómo la gente trabaja en Google. Para entrar a trabajar en Google es supremamente complicado, ¿sí? Pero los que logran entrar es porque realmente se lo merecen. Es gente joven, es gente creativa, es gente dinámica, es gente que maneja sus cosas como las quiere manejar, pero cumple con los objetivos. ¿Sí? Allá en Google la gente llega a trabajar en pijama, ¿sí? lleva sus mascotas, comen en las oficinas. O sea, hay una cultura supremamente abierta para que la gente se sienta realmente motivada. ¿Sí? Pero necesitamos que trabajen para nosotros, ¿sí? Y que trabajen bien. Entonces, los procesos de selección, las personas que hacen los procesos de selección tienen que ser supremamente estratégicos. ¿Sí? Si están seleccionando a una persona para que sea la directora de talento humano o para que sea el coordinador de selección, pues esa persona tiene que saber muchísimo de selección. ¿Sí? Tiene que saber muchísimo de estrategias de selección, dinámicas de selección. Yo no sé si ustedes han visto una propaganda de Heineken que hace procesos de selección, de entrevistas, ¿sí lo han visto? Y eso es genial, ¿sí? Y Heineken se asocia entonces, creo que es con el Barcelona, o con, no sé con qué equipo de fútbol es, o no sé si es con el Real Madrid, o con algún equipo de la liga italiana, no me acuerdo cuál es. ¿Sí? Pero muestran cómo se hace la entrevista, cómo es el proceso de selección, qué es lo que buscan en el candidato, cómo reacciona el candidato cuando al entrevistador le da un infarto, se desmaya, entonces cómo lo maneja el candidato. O sea, todo eso son estrategias de selección, dentro de muchas que hay que estar manejando. Entonces, fíjense que todo esto está muy relacionado con lo que yo les había pedido a ustedes, de que miráramos un poco cuál es ese perfil de cargo, cuál es ese empleo que de pronto uno puede estar buscando de acuerdo a ciertas características que estamos presentando. Bien, entonces, miren, entonces, aquí habla de las competencias jurisdiccionales de tecnología. Okay, entonces, si estamos hablando de eso, estamos diciendo que necesitamos este personal. Estamos hablando de competencias funcionales en tecnología. ¿A quién necesitamos buscar? Que también ingenieros sistemas. A una persona que trabaje software, que trabaje, que sea programador, que sea todo un sistema, ¿sí? Que maneje las TIC. ¿Sí? Entonces, ustedes han visto en los mensajes de trabajo, de cómo trabajo, el empleo, ahí hablan de esas características. ¿Qué tipo de persona es la que necesitamos? Necesitamos una persona que tenga experiencia con plataformas digitales, que maneje la plataforma Moodle, que trabaje las videoconferencias, que trabaje e-learning, o sea, necesitamos esa persona. Entonces, cuando yo coloco
en un puesto de trabajo, para que la gente se postule, yo tengo que ser muy específico en ese puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces yo tengo que colocar que esa persona tenga competencias en tecnología y innovación, validación, nuevos productos, participación. Necesitamos crear una estrategia. Ustedes saben que, digamos, para que nosotros hagamos un buen proceso de selección, yo tengo que tener un gran número de candidatos para poder tomar esta selección. ¿Sí? Entonces, yo qué tengo que hacer? Atraer a un gran número de candidatos. Es decir, reclutar a un gran número de hojas de vida. ¿Sí? Entonces, si yo voy a seleccionar un director de selección, y ese director de selección, y esas personas que se presentan son como apenas 5 o 6, pues no tengo de dónde escoger mucho. ¿Sí? Yo necesito escoger de una manera muy completa. Entonces, para poder hacer un proceso de selección, yo tengo que hacer un reclutamiento supremamente, con un gran número de candidatos. Porque cuando yo estoy en ese proceso de selección, ¿sí?, hay 3 aspectos. Y esos 3 aspectos tienen que ver con, cuando ya hablamos de los resultados del proceso de selección, hablamos de el elegido con reservas y el no elegido. ¿Sí? Eso es lo que uno entrega en un informe de selección cuando ha hecho, digamos, yo soy el coordinador de selección de la empresa, entonces yo entrego el informe o un memorando diciendo, estas son las personas elegidas, estas son las personas elegidas con reserva, y estas son las personas no elegidas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que apuntarme a que yo tenga altas personas elegidas para poder, de este grupo, poder hacer más filtros. ¿Sí? Pero si yo apenas tengo 5 candidatos, no tengo de dónde escoger. De todos esos 5, me parece ser que me tocó elegir uno con reserva. No estoy muy contento de haber elegido a esa persona. ¿Sí? Y al haberlo elegido, porque cumple con ciertas características, la idea es de que yo seleccione a alguien que cumpla con el 90 o 99.999% de características que yo necesito que cumpla. ¿Sí? Pero si es elegido con reservas, apenas cumple, o sea, es el mejor de estos, ¿sí?, pero apenas está cumpliendo con un 50% de los requerimientos. Yo no puedo tomar esa decisión de una manera así como muy acelerada, sino que vamos a hacer nuevamente la convocatoria. Necesito que haya más número de personas que se hayan presentado para el cambio. Si se me presentaron 5, entonces vamos a ampliar, vamos a hacer una nueva convocatoria y yo necesito por lo menos tener unos 30, 40 candidatos. Entonces, cuando yo ya tengo en ese reclutamiento un gran número de candidatos, ¿sí?, entonces eso lo que me permite a mí es hacer un buen proceso de selección. Porque tengo de dónde agarrar, tengo de dónde seleccionar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, que en el reclutamiento, que es la primera parte del proceso de selección, es lo primero, porque es lo que yo coloco en las bolsas de empleo, en estas entidades como LinkedIn, como la ONU, como los headhunters. Entonces yo coloco toda la posibilidad de que la gente trabaje conmigo, entonces yo voy a hacer lo más efectivo posible
que podamos seleccionar para poder entonces que esa persona que tenga esas competencias funcionales en tecnología, que tenga competencias funcionales en producción de operaciones, o sea, debe tener todas esas características. No puede ser una persona que no las cumpla. ¿Ven? Entonces, ahí vamos en ese proceso. ¿Sí? Miren, voy a mostrar algo acá. Este tema de selección de pistas. ¿Qué elegirías para los próximos años? ¿Vivir lo mejor de la vida o haber prevenido un cáncer de cuello uterino? Esa grave consecuencia del VPH causa 7 muertes diarias en Colombia. Tú puedes decidir prevenir. ¿Te preocupa que tus ventas están bajando? ¿Que la competencia está difícil? ¿O que el rendimiento personal es deficiente? Entonces lo que necesitas es un plan para incrementar la productividad de tu empresa. Claro, mi nombre es Roberto Medina, de las redes sociales. Y hoy vamos a presentar algunas de las técnicas que tenemos en el taller, la magia del servicio al exteriorista. ¿Cuánto te permitiría conectar la productividad de tu empresa a través de un modelo de servicio inspirado en la universidad y que se aplica en los parques temáticos, en los hoteles y en los bancos, y que podrás utilizar paso por paso para mejorar la productividad en tu propia empresa. En esta cápsula nos vamos a enfocar en el reparto y su importancia. Este no llama a su personal empleados, trabajadores o colaboradores. Les llama miembros del reparto. Para Disney, ellos son una parte muy importante de la operación. Y veremos a continuación la importancia que ellos representan para la empresa. La Universidad Disney pone especial énfasis en la selección de su personal, que inclusive dice, en Disney no contratamos personas, contratamos actitudes. Walt Disney puso alguna vez un anuncio para solicitar personal que decía así: se solicita personal para atender a nuestros huéspedes. El único requisito es que sepan sonreír. Para hacer su trabajo, nosotros los capacitamos. Es por eso que el personal que trabaja en Disney o los miembros del reparto tienen que cumplir con normas muy estrictas que aseguran la calidad y la calidez del servicio, y sobre todo la llegada atención al mercado. Entonces, vayamos al lugar donde todo inicia, el departamento de casting. Todos los miembros del reparto, al ser contratados, aceptan que tienen que representar un papel. Al igual que en tu empresa, todo el personal se debe regir por normas, como la forma de hablar, de vestir y el profesionalismo para realizar, ya sea ventas, cobranzas o entregas, sea cual sea el lugar donde labore. Lo primero es publicar una atractiva convocatoria para ingresar a Disney. Ya que se ha llenado la solicitud, el personal de Disney la analiza y una vez aprobada, la persona recibe una llamada del departamento de casting donde harán una entrevista con un tono casual y informal. Lo que se desea obtener de esta entrevista es escuchar el tono de voz, la manera de desenvolverse y el carisma de la persona. Una vez en las instalaciones, los participantes elegidos realizan una serie de pruebas para poder calificar. Para algunos, las pruebas pueden ser difíciles. Si son seleccionados, antes de comenzar a trabajar,
deben asistir a la Universidad Disney para ser capacitados. Los primeros temas que deben aprender son la importancia de las tradiciones, la historia, los valores y sobre todo la importancia de nuestros. Posteriormente reciben un entrenamiento intenso de acuerdo al área en que trabajarán, cuidando hasta el último detalle. Y una vez terminada la etapa de selección, ya estarán listos para ingresar al escenario, como se le llama en el lugar donde estamos. Y en ese momento, los miembros del reparto obtienen sus orejas, su título y su café para comenzar a dar un excelente servicio y atención al visitante. Aquí te dejamos 5 claves importantes que Disney utiliza para tener un reclutamiento de éxito, las cuales te recomendamos tomar en cuenta para asegurar que el personal que vaya a trabajar en tu empresa sea el más adecuado para atender a tus clientes. Primero, díganme ustedes cuáles serán esas 5 estrategias que tiene Disney. Miren todo lo que comentaron Disney. Lo único que usted tiene que saber es sonreír, tiene que saber sonreír. ¿Sí? Y acá nosotros nos encargamos de que aprenda usted a trabajar, porque lo vamos a capacitar. ¿Sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir allá, pero fíjense que esto es algo cuando la gente que va a Disney sale, o sea, la gente realmente quiere volver, no por las mismas atracciones, que son buenas, lógicamente, sino por la manera como los que trabajan en Disney. Es una actitud, es una atención al cliente de una manera 100% efectiva. ¿Ven? Entonces, eso es lo que se logra con respecto a esas estrategias en los procesos de selección. ¿Sí? Y la gente tiene, como lo decían allí, como esa posibilidad de mostrar toda esa serie de características y de habilidades para poder ser seleccionado y trabajar en Disney. ¿Sí? Bueno, díganme ¿qué nos sugeriría Disney? ¿Ustedes qué sugieren? Ustedes son gente que trabaja en Disney. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué deben de tener? Los trabajadores. Pues dice que contratar actitudes y que Hay origen. entonces yo creo que pues son cosas como buena actitud. Siempre buena actitud. Siempre, usted cuando usted está allá, usted ve a todos los trabajadores que todo el tiempo están sonriendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo es una muy buena disposición. Es una atención. O sea, cuando hablamos de atender a la gente, cuando hablamos de responder adecuadamente, o sea, la gente tiene que quitarse los problemas que puede llegar a tener en el momento, porque tiene que mostrar siempre una sonrisa, tiene que mostrar siempre una muy buena disposición, tiene que orientarse. Yo, como turista, voy a preguntarle a un trabajador de Disney, es la responsabilidad de Disney, no me trabajo con el celular, señorita. El asunto es ese, que la gente tenga esa buena disposición para que la gente de verdad quiera volver. Si esa gente no, o sea, porque uno no está exento de tener problemas en la casa, ¿no? De tener problemas con la pareja, con los hijos, que se le murió tal persona, o que tiene deudas económicas, o que tiene al hijo hospitalizado, bueno, una gran cantidad de cosas que uno puede estar viviendo. Pero desde la persona que está en un nivel alto en ese organigrama, en esa estructura organizacional, hasta la persona que trabaja en los niveles operarios,
todas son muy importantes. Entonces, si yo tengo una situación conflictiva o una situación adversa en mi vida, seguramente mis compañeros, mis superiores, los gerentes, los líderes van a apoyarme. Porque la actitud no es solamente para el cliente externo. También debe existir una actitud muy positiva para el cliente interno. Y eso lleva a que entonces nosotros tengamos esa certeza de que si yo voy a tener un problema, seguramente yo lo voy a poder expresar, lo voy a poder comentar y bueno, la gente termina ayudando. Entonces, eso es algo muy importante con respecto a la actitud que debe atravesar a cada una de las personas que trabajan desde los altos mandos hasta los niveles más operados. ¿Sí? ¿Qué otro? Aparte de la actitud, ¿qué otra recomendación les daríamos a Disney? Que los van a dar ahorita, pero quiero que ustedes la sugieran. ¿Cuál sería? ¿Cómo? Ok. Sí, tener un compromiso, sí me gusta. Anotémoslo acá, si de pronto lo mencionan allí. Tener un compromiso con el entorno. Compromiso. ¿Qué otra? ¿Perdón? Carisma. ¿Qué entendemos por carisma? Pues tiene que, se supone que dice que tiene que estar todo el tiempo sonriendo, tiene que ser una persona carismática que todo el tiempo se meta en su personaje que le llegue. Ok. Eso se llama tener carisma, ¿no? Que se meta en el personaje. Que tenga esa capacidad para poner sobre sus problemas toda esa capacidad a nivel de personalidad, a nivel de emocionalidad. ¿Sí? O sea, que yo no me deje llevar porque tengo problemas en la casa. Los puedo tener, pero la manera como yo lo asumo, como yo me manifiesto en mi lugar de trabajo, hace que la gente no note eso, de pronto a mí hasta me olvida. ¿Sí? Bueno, ok, compromiso, carisma, ¿qué otra? Extrovertido. Bueno, coloquémoslo. Estamos hablando de ser una persona extrovertida. Vamos a ver qué otras. Porque a la hora de Ok. Sí, eso es buenísima. Aunque sí tiene que ver con las actitudes, ¿no? Pero bueno, coloquémoslo de la tolerancia. O la paciencia, que se llamó. Paciencia. La paciencia. ¿Alguna otra? La cuestión hablaba de conocimiento igual. Disney, o sea, digamos, los parques de Disney no todos son iguales. Acá, digamos, cada parque tiene su temática. O hay veces que actualizan las atracciones. Entonces Pero tiene que estar actualizado de lo que llegó, digamos, un evento especial que llega a pasar, no sé, un fin de semana. Ok. Bueno. Sí, bueno, se llamémoslo el conocimiento. Que tiene que ver como con esa actualización. A estar totalmente actualizado. Pero esta parte, esto es más responsabilidad de la empresa, ¿no? Que me mantenga a mí totalmente actualizado. Que me mantenga a mí que es lo que yo necesito aprender. ¿Sí? Pues, el gran parque de Disney, eso colocan constantemente películas que han sido un impacto muy interesante, como El Rey León, como Terminator, como bueno, una gran cantidad. Y ellos en el parque Disney pues trabajan
precisamente todo eso. Y la plata que le invierten es grandísima. Pero saben de que eso que están invirtiendo es lo que uno llama la relación costo-beneficio, porque le pueden invertir altísimo, pero las ganancias que van a obtener son inmensas. ¿Sí? ¿Qué otra? Eso está como ahí en la parte de las actitudes, ¿no? O del compromiso, ¿no? Sabemos de que nosotros nos debemos para los clientes. O sea, nosotros vamos a hacer que la gente vuelva o no vuelva al parque de marketing, ¿no? Vamos a hacer de que la gente se sienta feliz o triste, ¿no? O sea, no hay una persona que no nos esté brindando un buen ambiente. No hay una persona que no tenga esa buena disposición para nosotros. ¿Sí? Miremos entonces cuáles serían esos 4 aspectos, porque ya mencionaron el primero, de no contrata gente, contrata actitudes. Y eso hace parte de la personalidad de cada uno de nosotros. La actitud que yo tengo hacia algo o hacia alguien. ¿Sí? No contrates gente, contrata actitudes. Segundo, vende tu producto o servicio primero a tus empleados. ¿Qué nos quiere decir con eso? Vende tu producto o servicio primero a tus empleados. ¿Qué quiere decir? Yo creo que es un poco lo que decía Santiago del conocimiento, como preparar primero muy bien a su gente para que conozca qué es lo que va a ofrecer, en qué va a actuar, digamos así. Sí. Ok. Pero tienen que hacerlo haciendo que la gente se sienta a gusto con lo que está aprendiendo, con lo que tiene que hacer. Por eso dice, vende tu producto o servicio primero a tus empleados. Es decir, que se las crea todas. O sea, que sepa que esto que está haciendo es supremamente bueno. O sea, yo tengo que ser un modelo de comportamiento para mi gente, para mis colaboradores, para la gente que trabaja con nosotros. Entonces yo tengo que venderle muy bien, yo tengo que creer en lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, acá tenemos que hacerles ver de que están trabajando con una empresa supremamente reconocida, una empresa supremamente agradable y que es supremamente acogedora para con nosotros, los colaboradores. Entonces, ahí nos están diciendo que nosotros somos importantes para la empresa. Somos importantes en qué sentido, en que realmente lo que nos capacitan es lo mejor, ¿sí? Y no van a ahorrarse unos pocos dineros para evitar que nosotros mejoremos. Por el contrario, van a invertir en nosotros y nos van a dar todo, absolutamente todo. Y eso es lo que uno tiene en cuenta cuando uno habla del salario emocional, y tiene que ver con cómo me siento yo en la empresa. ¿Sí? La verdad, yo no quisiera retirarme de mi empresa. Me siento tan a gusto en mi empresa que yo no quiero retirarme. ¿Sí? Por eso yo hablo muy bien de mi empresa. Veamos esto. Tercero, capacita al personal continuamente. Sí. Recuerda que la preparación es la base del éxito. Cuarto, cuida a tus empleados y vas a ver que ellos van a cuidar tu empresa. Sí, tiene que ver con esto que decíamos acá, que tú lo mencionaste, tener el compromiso, tener pues ese conocimiento, ¿no? Una manera para decirle a mis empleados, ustedes son importantes para mí porque yo los capacito. ¿Sí? Yo les doy a ustedes una muy buena alimentación. Y eso es algo muy importante, que ustedes se sientan a gusto con nosotros. Entonces, realmente en ese sentido, estamos diciendo de que yo me siento protegido, me siento reconocido por la empresa.
Y por eso les decía yo ahorita, si yo me siento así, yo no voy a querer retirarme de acá, ¿sí? Y ellos van a cuidar de la empresa, que era lo que mencionamos acá con ese compromiso de que las cosas no las vayamos a dañar, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que la Universidad de Colombia no tiene grafitis en las paredes. Eso hace parte de la cultura organizacional de la universitaria, ¿sí? No, o sea, no hay un cartel puesto, no hay una pared rayada, o sea, eso es algo muy característico de la universidad. Ustedes caminan por la universidad, en las diferentes sedes y encuentran arte, ¿sí? Encuentran o esculturas o pinturas, ¿sí? Y no hay ninguna, ni en los baños, ni en las paredes, no hay graffiti, no hay groserías, no hay vulgaridades, porque es una imagen corporal. ¿Ven? Entonces, en cierta manera, eso nos está mandando un mensaje con respecto a cómo nos queremos sentir en nuestra, digámoslo, nuestro segundo hogar, ¿sí? Pero eso no es únicamente lo más importante, también tiene que ver con las actitudes, que era lo que yo mencionaba ahorita, de cómo la gente va, o los gerentes o los líderes se preocupan por nosotros. O sea, yo no saco nada con tener unas instalaciones supremamente hermosas si el estilo de liderazgo es totalmente autoritario, ¿sí? El estilo de liderazgo es de ser grosero, ser maltratador, pasar por encima de uno y hacerlo sentir mal. Entonces yo, por más que sea muy bonito el ambiente, yo no voy a querer seguir. Yo simplemente me retiro. Bien. La otra. Quinto, haz que todo el personal sea amigable, que tenga una sonrisa en su rostro y sobre todo que sean entusiastas. Pues bien, con esto damos fin a nuestra primera cápsula. Y eso es lo que pretende. Y era lo que yo les comentaba ahorita. Los procesos de capacitación, o perdón, los procesos de selección, lo que nos invita a nosotros es a tener la certeza de que vamos a hacer lo mejor posible para seleccionar al mejor candidato. ¿Sí? Bien. Quiero que por favor, de acuerdo a lo que ustedes hicieron de los cargos, ¿sí? Quiero que se centren en esto, por favor. Vamos a mirar, vamos a buscar un cargo de gerente, un cargo, puede ser de gerente general. Vamos a buscar un cargo con respecto a director de capacitación. Vamos a buscar a un conductor. Vamos a buscar a un profesor. Una persona de servicios generales. Un ingeniero de sistemas, un electricista, busquemos a estos cargos, por favor, y ustedes diseñen, por favor, cómo los seleccionarían. ¿Qué harían ustedes para encontrar una persona que necesitamos conseguir? Un gerente general. ¿Qué buscan ustedes en ese gerente general? En cuanto a capacidades, en cuanto a conocimientos, en cuanto a experiencia, con cada uno de ellos. Tengan en cuenta todo esto que vimos, por favor. Tengan en cuenta todo esto que vimos, ¿cierto? Los estilos de liderazgo, por favor. Pero
busquen ustedes estos cargos, por favor. Estas actividades o estas profesiones, como lo queramos llamar. ¿Sí? ¿Tenemos claro lo que tenemos que hacer? Gerente general, director de capacitación, conductor, profesor, servicios generales, ingeniero de sistemas y electricista. ¿Qué deben de tener ellos con base en todo eso que hemos mencionado en el día de hoy? ¿Listo? No sé si haya preguntas, por favor. Pero igual, o sea, Bueno, muchachos, veámonos mañana entonces, por favor. casi no legal.